Yo los continúo bendiciendo como han estado. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, amén. Y que todo lo hizo Dios bueno en su tiempo. Yo tengo muy pocas amistades, que yo pueda decir amigas, muy pocas. Con una mano creo que sobran los dedos. Y las pocas amistades que tengo no conocen mi vida pasada. Usted me dirá, pero es que no importa porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para testimonio sí me gustaría que supieran algunas cositas, algunas, ¿no? Para que de pronto se identifiquen y se dieran cuenta el proceso que he llevado estos 27 años de conocer del Evangelio. Siempre me preguntan, no, cuando me preguntan cuántos años llevas en el Evangelio, 27. Nunca me he apartado para la gloria de Dios, pero de nacer de nuevo, 5 años. Porque una cosa es ser cristiana, conocedora del Evangelio, y otra cosa es andar en la voluntad de Cristo. Resulta que cuando yo soy tolimense, toda mi familia es del Tolima. Nosotros somos campesinos, hace 41 años estamos aquí, que mi papá, Dios le permitió que nos trajera. Pero en el tiempo que tengo conciencia de los 4 años, en una Navidad, cosas que me marcaron y que a pesar de todo he recibido mucha sanidad. Y estos días que he estado, porque Dios me ha hablado mucho sobre mis áreas, yo no quiero ser de las personas que predica y esta hermana no se puede tocar porque no se le ve pecado. No, los pocas que me conocen saben que yo soy muy sincera. Yo no me predico a mí mismo, yo predico un Cristo vivo, que transforma así. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo la meta del supremo llamamiento. Con eso no nos podemos justificar de que estamos en esa condición, entonces sigamos como estamos. No, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Tengo 53 años, el otro mes cumplo 54, gloria a Dios. Y recuerdo, tengo fechas muy marcadas en este tiempo que Dios ha estado trayendo sanidad a mi corazón en una Navidad. Recuerdo que mi mamá allá en la finca, nosotros somos 6, 2 mujeres, 4 hombres, de los cuales 4 somos conocedores del Evangelio y le estamos sirviendo al Señor con sus familias. Y recuerdo que una tarde que llegamos de la escuela, porque nos tocaba irnos de mi casa a la finca a pie al pueblo, nos echábamos 1 hora y otra hora al venir. Y nosotros esperábamos el día que mi mamá nos dijera vamos a cortar el pino para hacer el árbol. ¡Qué felicidad! Yo me acuerdo que yo corría, yo me vine para Cali cuando tenía 13 años. No sé, 9, 10 años, menos. No, porque estoy hablando que tenía 4 años, lo que les voy a comentar. Recuerdo que nos fuimos todos, mis hermanos, era una felicidad por ese campo, fuimos, cortamos el pino, lo armamos. Cualquier día apareció el árbol lleno de regalos y llegó el día tan esperado. No sé si eran las 9, las 12, creo que eran las 12 de la noche. Mi hermano, yo soy la cuarta, el quinto estaba gateando. Y cuando mi regalo me lo pasan, y yo siempre quise una muñeca esas que son piezas duras. Y cuando me llegó eso para mí fue la felicidad. Yo me olvidé que existía el mundo. Tanto que me fui caminando y me enredé con mi hermanito gateando y él empezó a rodar y se lastimó la cabeza. Y mi papá me pegó tan feo, porque él no me pegaba sino con la chapa de la correa hasta sacarme sangre. Yo me acuerdo que estaba pequeña y me quitaba con tanto dolor la camisa y me miraba al espejo y me chorreaba 2 gotas de sangre desde acá hasta abajo. Y de eso Dios ha traído sanidad estos días y está haciéndolo. Para los que dicen, no, ya no, de pronto no se le ve el cambio. Gloria a Dios. Porque hasta ahora, yo le decía a muchas personas, el evangelio que yo recibí hace 25, 27 años no es el mismo de ahora. La palabra es la misma. Pero era un evangelio de garrote,
lo que yo había recibido toda mi niñez. No conocí un padre, sino un padre que usted peca y Dios le va a castigar y la va a dejar sin comida y de pronto le quita algo de que se ame. Ese fue el evangelio hasta hace unos años para acá, que Dios me está enseñando un evangelio de amor. Entonces por eso a veces juzgamos mucho, ay, esa lleva 20, 30 y sigue igual. Oremos por esas hermanas, como yo, que no se nos había revelado la palabra. Dice la palabra que aunque torpe que fuera el que lo buscara, no se va a extraviar. Dios es bueno. Recuerdo que mi papá me pegó tan feo, que yo me fui y yo agarré este dedo y me quedé dormido chupando. Y desde ahí empecé a tener tanta rabia. Luego pasa el tiempo y me veo a los 6 años, que era que uno entraba a primero de primaria. Yo algo hice, no recuerdo qué es, pero comencé a correr y a mi papá, el que le corría a mi papá era demasiado soberbio. El que le corriera era para él el hijo más malo. Pero era tanto el miedo que yo tenía porque había perdido una previa en ese tiempo, se llamaba. Y perdí la previa y yo salí corriendo por esa bajada de la finca y entre mis hermanos y todos me agarraron. Recuerdo que yo me caí, mis rodillas totalmente llenas de sangre. Mandaron a traer maíz, mi papá, y la regó y me arrodilló en esos granos de maíz. Y luego me subió las manos y me puso, no sé si fueron piedras o esos ladrillos de panela que le llaman. Y mi mamá lloraba conmigo. Mi mamá no podía decir nada porque mi papá le pegaba como a uno de nosotros. Yo recuerdo que ella me decía 1 por 1, 2 por 1, y yo lloré. Y ahí de que va, y mi papá enfrente con la correa sentada, con 6 años. Y mi mamá llora igual que yo. Entonces, ella no se metió, pero el dolor era igual. Pasa esa etapa, me veo, no me acuerdo si fue a los 15, 16 años haciendo el primero bachillerato, que uno todavía esa edad lo hacía. Y yo no quería estudiar, yo estaba llena de rabia. Todo lo mío era amargura, yo era demasiado amargada. Y no fui a estudiar por una semana y cuando mi papá yo llegué, yo me había ido con mis amigas a pasear todas las tardes. ¿Qué hizo hoy? Yo le dije, puedo estudiar, muéstrame. A mí me llamaron del colegio, bueno, una pela. Y fue con el tubo de PVC, el verde de la energía. Y me encerró, no me dejaba salir sino a hacer chichi, a mi casa, a mi cuarto me llegaba la comida. Son etapas que yo tengo de mi papá que me marcaron, sí, me marcaron para toda la vida. Aparte de que él no bajaba, usted es una bruta, usted es una bestia, usted es una tonta, usted es un animal, usted no sirve para nada, usted nunca va a triunfar. Siempre, ese era el pan del consejo del diablo todo el tiempo. Y un bebé, una niña que no sabe nada, pero que el papá, la persona más fuerte de la casa, todo el tiempo le dice, usted es una bruta, usted es una tonta. Perdónenme las palabras, pero soy sincera. Crezco, empiezo a tener un hogar con el papá de mis hijos y empiezo a tratar a mi esposo como mi papá me trataba. A mis hijos les pegaba hasta sacarle sangre. Cuando le enseñaba las tablas a mi hija, le pegaba, la cogía del pelo y ella empezaba a hacer así como loca. Y eso me detenía a no pegarle más. Y ella me decía, yo no sé, y se ponía como de la edad de 6, 7 añitos. Y fui creciendo y la amargura fue creciendo conmigo. Cuando tenía a mi hija la tuve de 22 años, a mi hijo de 26, que fue cuando conocí el evangelio. Seguí yendo a esa congregación donde eran muy religiosos, pero era cristiana evangélica y me decían que nunca hablaban de la sanidad de mi alma. Entonces, hoy en día, como les digo, mi familia es cristiana al 80% y me dicen, pero usted tantos años y yo le digo, pregúntenle a Dios. Usted no sabe cuántas veces yo le lloraba a Dios para que sane mi corazón, para que transforme mi corazón. Y me llevaba esta palabra que dice Jeremías 31, 33. Pero Jeremías 30, 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue
causa para sanarte. No hay para ti la medicina eficaz. Y aquí en el 17, más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Janet, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, aquí yo hago volver los cautivos de la tierra de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su columna, y el templo será sentado según su forma, y serán sus hijos como antes, y su corazón y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Cuando yo veo que mis hijos van teniendo la identidad diabólica que me sembró, porque mi papá fue maltratado, porque mi papá fue huérfano y vivió en las calles cuando tenía 8 años, un día murió la mamá y un día murió el papá y a los 8 días murió la mamá y él quedó por ahí. Entonces yo le decía, yo odiaba a mi papá, aún siendo cristiana. Un día recuerdo que yo venía de la iglesia y fui a compartir un día una familiar y mi papá estaba ahí. Y él me volteó a mirar y yo le dije, lo odio, lo detesto, cristiana. Por eso en la iglesia hay mucha gente, muchos llamados. Y es triste que falte el discernimiento en los líderes para no permitir ministrar así. Porque antes de pronto de llegar a ministrar en ese ministerio a la iglesia o a otras, debemos ser ministrados nosotros. Dice que un odre es viejo y remendado, no puede Dios echar vino nuevo. Primero tiene que sanar las heridas, porque podemos orar bonito, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero la raíz de amargura que está sembrada dentro de los líderes, ministerios, llámese hermanos en la obra, es bastante. Mira que en Ezequiel 2, Dios habla de que creo que es Ezequiel, espéreme un momentico, no quiero como cambiar las citas a mi parecer. Dice la palabra, sí, Ezequiel. Por eso debemos de conocer las escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Eso se contamina. Dice la palabra que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. ¿Quién es el conocimiento? Sino Jesucristo. Y si mi pueblo le falta el conocimiento y trabajamos contaminados, venimos y damos un consejo almático, entonces, ¿qué pasa? Las almas van igual, porque el único que cambia, el único que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que dejarlo trabajar. Dice, anda, dice la palabra que el deber de la talacha. Aquí yo te mando a pueblo rebelde, pueblo incircunciso. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Acaso escuchan o dejen de escuchar? Pero que se supo que hubo palabra de Dios en ese lugar. Es un pueblo rebelde, es un pueblo amargado, es un pueblo contencioso. Y toda mi vida fue así, llena de soberbia, llena de amargura. Dice que Él nos manda a un pueblo duro de corazón. Dice la palabra en Ezequiel 3. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Ezequiel 2:3. Hijo mío, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de endurecido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profecía entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, entre espinos y moros, entre escorpiones, no les tengas.
Algo que Dios me daba a mí como ministerio por su inmensa misericordia, no porque yo sea más o sea más espiritual que los demás. Es el ministerio de exhortación. A mí ha sido difícil, porque dice la palabra, tú que eres inexcusable. Y muchas veces la gente me deja de hablar, la gente se enoja con esos argumentos. Yo cumplo, porque dice no sea rebelde como ellos. Yo estoy trabajando en mis áreas. Y cualquier día pasa que Dios me dice, dígale a tal persona, y pasa un día y yo reprendo, pasa 2 días, pasa una semana, pasa 2 semanas, yo insistiendo y tengo los mismos sueños. Habla. Pero sabe que no deberíamos de irritarnos, deberíamos de estar gozosos y decirle más bien, vean, si Dios le mostró a Janet que tiene tantas cosas que necesita ser sanada, transformada y que está en el proceso, muéstramelo a mí también. Pero no es tomar la actitud negativa, porque ahí que hacemos, como siempre le digo, añadir al pecado más pecado. Muchos me dejan de hablar, muchos se apartan, no solamente uno. Hace poco Dios me llevaba a 3 personas y yo le decía a Dios no. Entre ellos uno era un pastor. Yo no menos, duré una semana, los cuales siempre el mismo sueño. Y me veía siempre en la misma situación y siempre en la misma situación. Y luego a la líder más fuerte de esa congregación yo le decía, no. Me dejaron de hablar, entonces, pero yo les dije, y cuando Dios me permitió hablarles, sacar lo que Dios me mostraba en el sueño. Me decían, no lo acepto. Yo le dije, no hermano, no, yo no estoy para que usted me diga, yo lo acepto. Eso es que usted con Dios, yo cumplí. Pero entonces simplemente ahí nos está mostrando que falta humildad en nosotros. Y es Dios el que quiere perfeccionar su obra en nosotros. No, el diablo tiene por qué estar desperfeccionando, no sé si existe la palabra, en nosotros. Porque Dios dice, le decimos muchas veces, Señor, háblame, perdón, háblame, Señor, muéstrame, revélame. Pero no es como tú y yo queramos, es como Él quiere. No es a la manera que usted y yo queramos, es como Él quiere. Y eso depende mucho de lo que hay en el corazón de nosotros, de lo que existe en el corazón de nosotros. Si debemos sujetarnos o no debemos sujetarnos, eso depende de ti. Del amor y del temor de Jehová que hay en tu corazón. Porque el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que Dios ponga a gente vil y menospreciada para exhortarte con amor es la misericordia de Dios. Es porque mucha gente está tan enfocada en su casa como esposo, como esposa, en su casa como líder, en su ministerio, que nos olvidamos de que Dios quiere cumplir un propósito en nosotros. Y Él lo va a cumplir si nos dejamos. Si nos dejamos perfeccionar por Él. Y manda la situación que sea la que no te guste para perfeccionar su obra. Es que no es como yo pienso, ay, es que no me mandara de pronto por un líder tremendo, pero no, te va a mandar por la persona que de pronto usted vea que la veo, pero qué perecita. Hay una raíz de amargura. Entonces, esta mañana, estos días que he estado pues, para la gloria de Dios, buscando su presencia, me llevaba a esos momentos. Y yo le estoy diciendo, Señor, sigue sacando. Yo no quiero cargar con eso, con esa basura. Y me quebranté tanto esta mañana en el ayuno aquí en mi casa, quebrantada, cuando mi papá me pegaba, pero era un quebranto, un dolor, y yo le decía, pero yo tengo apenas 4 años, pero ¿por qué si yo tenía 6 años? Y Dios me decía, perdona, y estoy en ese proceso, y a esta mujer que siente deseo de llorar, que cada día se quiere dejar perfeccionar por Dios, es la que Dios usa para exhortar. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y me llevaba a cuando yo maltrataba a mis hijos. Y como me decía Dios ayer, me decía, ya no te culpes más de lo que hoy sean sus hijos. Eso me dolía, me marcaba. Y estoy trabajando en eso. Yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero llevar a mis hijos al cielo en el nombre de Jesús. Y sabes, mucho de que mis hijos o tus hijos vayan al cielo
no le corresponde a Dios, sino del trabajo que se haga en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Es eso, es poder sanar el corazón de cada uno de nosotros, pero no con la culpa. Y eso es lo que tiene que salir de nosotros. Y cada día le digo yo, Dios, Señor, ayúdame en mi debilidad. Porque soy tan débil, Señor. Soy tan necesitada de ti. Y muchos de pronto han murmurado, han criticado y los bendigo. Yo los bendigo. Pero no era en el tiempo de hace 10, 15 años. Era en este tiempo. Porque Él quiere preparar su iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y cuando Dios me decía, yo te voy a sanar, como decía aquí la palabra, tus heridas. Y luego tus hijos serán como al comienzo. Tus hijos serán como al comienzo. Entonces, amado hermano, amado amigo, amada iglesia de Dios, saquemos esa amargura, perfeccionando la santidad en su verdad. Diciéndole, Señor, ya no quiero vivir yo. 27 años conociendo el Evangelio, pero estoy apenas viviendo frutos dignos de arrepentimiento de unos años para acá. Y me gozo, no me da pena. Yo al diablo no lo voy a ocultar. Yo al diablo no me le voy a esconder. Y lo voy a descubrir, sí, estoy trabajando en la amargura. Sí, estoy trabajando en la desobediencia, pero para con Dios. Porque Él quiere darte a ti y darme a mí el deseo del corazón. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que tú necesitas, no el que Dios quiere. Pero dice que los pensamientos de Él son de bien, bienestar, sanidad interior. He sacado un cuaderno donde he sacado todo lo malo que mi papá me hizo, lo que mi mamá me hizo, que fue de pronto muy poco. Después le contaré, pero fueron cosas marcadas. Lo que yo le hice a mis hijos, que ahí es donde estoy luchando. Entonces el consejo que de mi parte Dios quiere darles, o de mi parte, sí, Dios quiere darles es, únase con los que tienes alrededor tuyo, llámese familia, llámese líderes, y tengan consejería, y ministreles al alma. Porque lo que esa persona va al púlpito y ministra, eso llega al alma de los que están escuchando. Y uno ve que las iglesias se van apagando. Uno ve que las iglesias se van marchitando, se van secando. Y uno no se explica por qué. Porque han subido personas que toleran el pecado a la iglesia. Porque permites personas en tu casa viviendo en pecado. Porque permites que si no son guiadas por el Espíritu Santo a lo que estás haciendo es que tu ministerio o tu economía o tu bendición en tu casa se estanque por meter personas que Dios no ha permitido por tus emociones. Hay un pasaje donde los enemigos vinieron y cogieron pan viejo, cogieron todo lo más viejo con mojo y lo llevaron a si alguien sabe la cita, por favor me la pone ahí, igual yo la voy a buscar. Diciendo que venían de muchos meses atrás caminando y que mire que el pan se había enmojecido, que lo habían sacado caliente, para engañar a ese rey. ¿Y qué metió ahí? El pecado. Entonces, debemos tener discernimiento, debemos tener sabiduría. Debemos tener la gracia de Cristo para ser hallados en Él. Porque muchos somos hallados en ¿qué? En ese pecado, en esa rebeldía, en esa desobediencia, en esa necedad, en esa obstinación. Y la palabra de Dios dice, eres inexcusable, quien quiera que fueses. Simplemente Dios llama hombres y mujeres imperfectos ante un Dios perfecto para perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Persiste, insiste y no desmayes, porque grande es la victoria que viene para el pueblo de Dios. Grande es la victoria.
Y las lágrimas que un día botamos, Dios no las tiene por allá tiradas. Esas lágrimas están allá. Y tarde o temprano, en un de repente, veremos la gloria de Dios. La iglesia está llena, como denominación, de gente que quiere servir, pero no quieren determinarse a pagar un precio en humillación. Por eso dice que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y eran vírgenes, eran de la iglesia, pero unas se fueron y otras se quedaron. Dios me los continúa bendiciendo.